Durante el ministerio terrenal de Jesús, es decir, durante esos 3 años aproximadamente que estuvo aquí en la tierra, Jesús hizo muchas afirmaciones sobre sí mismo, afirmaciones sobre lo que él era, afirmaciones sobre que era el Salvador, el Mesías, afirmaciones sobre que era el Hijo de Dios. Y todas estas afirmaciones que fueron contundentes y que eran difíciles de creer, pues las acompañó de evidencias. Dio evidencias por medio de señales milagrosas. Esas señales milagrosas iban respaldando esas afirmaciones. Y ese es un enfoque muy interesante de los milagros. Ese es un enfoque muy interesante de aproximarnos a estas narraciones milagrosas, porque nos permite entender los milagros como evidencia de algo. Nos permite entender que detrás de esos milagros hay algo importante, que esos milagros nos están descubriendo algo, nos están permitiendo entender o conocer algo. Por ejemplo, cuando los enemigos de Jesús o cuando estas autoridades judías pues que no creían en Jesús y que incluso buscaban arrestarle y que posteriormente pues lo llevaron a la muerte, cuando ellos exigieron saber si Jesús era o no el Mesías, cuando le dijeron, dinos si tú eres el Mesías, Jesús precisamente les responde refiriéndose a las señales para probar la autenticidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, hace poco, estudiamos precisamente este texto en donde Jesús les dice, las obras que yo hago, las señales, lo que ustedes han visto de las sanaciones, lo que ustedes ven acerca de la expulsión de demonios, todo lo que ustedes ven que hago, las obras que yo hago, las hago en el nombre de mi Padre, y ellas dan testimonio de mí. Es decir, ellas dan evidencia de quién soy yo. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Si nos detenemos a pensar un poco en esa palabra que acabé de leer, que está en el capítulo 10 de Juan, versículos 37 y 38, aquí Jesús nos está enseñando directamente cuál es la finalidad de las señales, cuál es la finalidad de los milagros. Si no creéis en mí, entonces creed a las obras. Hay una evidencia frente a sus ojos. Crean en ellas, ¿para qué? Vean que Jesús no dice que esa obra, ese milagro tiene una finalidad en sí misma, sino que dice, crean en esa evidencia para que conozcan y crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Hay un montón de eventos en el Evangelio en donde Jesús se refiere a las obras milagrosas como una evidencia de algo mayor, en donde Jesús se refiere a las obras milagrosas como una señal que precisamente apunta hacia algo mayor. Por ejemplo, la noche antes de su muerte, Jesús le dijo a sus discípulos, el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y si no creéis esto de otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, a Jesús lo que más le interesa es que nosotros creamos que Él es Dios, que el Padre está en Él y que Él está en el Padre. Y entonces le dice incluso a sus discípulos, si esto es difícil para ustedes creerlo, entonces al menos creed en las obras y entended que esas obras que se hacen precisamente son evidencia de que todo lo que yo digo es cierto. Todas las afirmaciones fuertes de Jesús, Él las respaldaba precisamente con una señal milagrosa. Por ejemplo, en algún momento Él dijo que el Hijo del Hombre, es decir, Él tenía potestad en la tierra para perdonar los pecados. Pónganse en el contexto judío y eso es difícil de entender, es difícil de asimilar. Un hombre tiene el poder de perdonar los pecados, pero cuando lo dijo, no lo dijo sin más, sino que lo dice cuando sanó al paralítico. Sanó a un paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Es difícil de creer la afirmación, pero les da una evidencia para que crean que efectivamente tiene autoridad. De igual manera,
en algún momento les dijo a sus oyentes, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero cuando dijo esto, lo dijo expulsando demonios. De tal manera pues que hay una afirmación importante, pero también hay una señal milagrosa de expulsión de demonios que respaldan eso que él está diciendo. A veces nuestra atención se va a la sanación del paralítico y se nos olvida un poco la afirmación, él tiene el poder de perdonar pecados. A veces nuestra atención se va a la expulsión de los demonios y se nos olvida un poco la afirmación, el reino de Dios ha llegado a nosotros. A veces se nos va la atención a la alimentación de los 5,000, porque es un hecho descrestante, y se nos olvida la afirmación. Cuando Él multiplicó los panes y los peces y alimentó a más de 5,000 personas, también hizo una afirmación contundente que fue, yo soy el pan de vida. Quien de mí come, no morirá jamás. Esa es la afirmación fuerte, que es respaldada con una evidencia. De igual manera, aquí estamos ante un texto en donde se nos ha hecho una afirmación contundente de Jesús. Hace 8 días estudiamos una afirmación contundente, que fue, yo soy la resurrección y la vida. Así como cuando dijo, yo soy el pan de vida, multiplicó panes y peces, de la misma manera en este texto nos dice, yo soy la resurrección y la vida, y esas palabras que son difíciles de entender, pues vienen acompañadas de una señal, de una evidencia. Y en este caso ya sabemos que es el relato de la resurrección de Lázaro. No son palabras vacías echadas al aire, son afirmaciones contundentes en donde podemos descansar porque tienen una evidencia. Jesús nos dijo hace 8 días, yo soy la resurrección y la vida, y hoy muestra la evidencia de que efectivamente Él es la resurrección y la vida, ilustrándolo a través de esta resurrección de Lázaro. Este es el último milagro que narra Juan. En su Evangelio Juan solamente toma 7 milagros, es muy selecto para tomar estos milagros. En los otros evangelios, en los sinópticos, hay muchísimos más milagros narrados de Jesús. Juan simplemente al final de su evangelio dice, si se escribieran todas las obras milagrosas y todos los hechos portentosos de Jesús, no alcanzaría todo el papel del mundo. Entonces selecciona simplemente 7 milagros y este es el último de esos milagros. Tal vez es el más espectacular de los 7 y obviamente pues como es tan fuerte, fue un evento que ayudó para incentivar la fe de los discípulos, para fortalecer la fe de los discípulos, ya que se acerca el final del ministerio terrenal de Jesús, ya que dentro de muy poco va a ser arrestado y crucificado. Fue un evento que fortalece esa fe, pero aparte de eso es un evento que sirve para reprender a los judíos incrédulos por la dureza de su corazón, porque hay muchos que se han opuesto a Jesús y hoy van a estar ahí al frente de un milagro increíble. Todo este capítulo 11 gira en torno a una afirmación importante. Yo soy la resurrección y la vida. Eso es lo más importante, eso es lo central de este capítulo. Y como afirmación central, vuelvo y repito, viene acompañada de una evidencia, viene acompañada de una prueba que muestra que efectivamente las palabras de Jesús son ciertas. En este caso es la resurrección de Lázaro. Sin embargo, no perdamos el centro del pasaje, no es ni Lázaro ni la resurrección de Lázaro el objetivo principal del pasaje. Es Jesús y su afirmación. Lázaro va a volver a morir. En este momento Lázaro no está vivo. Fue resucitado, pero volvió a morir. Y no es tampoco su resurrección en sí misma el centro de este pasaje, aunque sea lo que más nos descresta y aunque sea a donde se nos va la atención, es Jesús y su afirmación y obviamente pues la meta de que Jesús y el Padre a través de esto que pasó sean glorificados. Vamos entonces a acercarnos a estos versículos del 37 al 44 y nos vamos a dar cuenta que en esta narración de este milagro pues hay algunas cosas muy interesantes. Los oyentes
están perplejos, los que están allí al lado de Jesús están perplejos por la situación. Hay un gran problema. Las hermanas de Lázaro ven un gran problema en esta circunstancia. Jesús hace una promesa. Aparte de eso, se nos narra una oración de Jesús y fuera de eso, pues vamos a develar un poco el gran poder que tiene Jesús. Leo entonces el texto para que comencemos a abordarlo. Juan, capítulo 11, versículo 37 al 44. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Siempre que nos aproximamos al ministerio terrenal de Jesús, pues nos damos cuenta que las palabras y los hechos de Jesús polarizaban a las personas. Y este texto que estamos estudiando hoy no es la excepción. El texto comienza diciéndonos que algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Contextualizándonos un poco, recuerden que Jesús está en Perea, es notificado de que Lázaro ha muerto, que Lázaro estaba enfermo, él ya sabe que murió porque es omnisciente y le dice a sus discípulos que ya murió, sin embargo el mensaje que le enviaron simplemente decía que estaba enfermo. Jesús se queda allí 2 días más, luego emprende un viaje que más o menos le toma un día y llega a las afueras de Betania. Marta va a su encuentro, habla un rato con Jesús, luego Marta va y le avisa a María y María viene, se postra a sus pies, le dice que si él hubiese estado ahí no hubiese muerto Lázaro y pues Jesús nos dice la palabra que se conmovió porque María estaba llorando y porque todos los que lo acompañaban estaban llorando. Y entonces los judíos que estaban allí, algunos decían, mirad cómo le amaba. Y en cambio otros, a pesar de que sabían que le amaba mucho, decían, no podía este que abrió los ojos al ciego hacer también que Lázaro no muriera. Siempre Jesús polariza. Siempre hay algunos que se preguntan, que se cuestionan, siempre hay algunos que se ponen en contra, mientras que hay otros que creen, hay otros que están a favor, que están del lado de Jesús, y aquí entonces no estamos ante una excepción. Empieza el texto diciéndonos que había algunos que a pesar de que vieron que Jesús estaba conmovido y de que vieron algo en él que les dio a entender que Jesús amaba mucho a Juan, pues recogían un poco la idea de las hermanas cuando decían, si hubieses estado aquí, Lázaro no habría muerto, y como que se untan un poco de ese pensamiento y entonces preguntan, ¿no podía este que le amaba tanto? Si le amaba tanto, ¿no podía venir y hacer que Lázaro no muriera como lo hizo con el ciego, así como le abrió los ojos al ciego? ¿De qué ciego nos están hablando acá? Recuerden que en el capítulo 9 de Juan estudiamos la sanación de un ciego de nacimiento. Esa sanación de ese ciego de nacimiento
Era el último gran milagro que había realizado Jesús en las cercanías de Jerusalén y seguramente había causado tanta sensación entre las personas de esos lugares que aún estaba vivo el recuerdo de esa sanación aún varios meses después. Entonces vean que ante la muerte de Lázaro, la gente todavía tiene en su cabeza la señal, la evidencia. Es muy probable que las palabras de Jesús las hayan olvidado. Es muy probable que no se acuerden de los discursos o las predicaciones de Jesús, pero varios meses después todavía ronda en su cabeza la sanación de un ciego de nacimiento. Probablemente lo decían en tono de confusión, sabían que Jesús tenía poder, recordaron una escena y esa escena pues obviamente era una evidencia de que Jesús tenía un poder sobrenatural, había sanado a un ciego de nacimiento y eso los pone un poco confusos. Si está llorando, si está conmovido de esta manera, si le amaba tanto, ¿por qué no vino y evitó que muriera si tenía el poder para hacerlo? Vean que esa es como una especie de situación complicada en la vida, pero una situación en la que nosotros a veces también estamos. Una situación en donde nosotros no dudamos de Dios. No estamos hablando de que a veces creemos que Dios no existe. No estamos hablando de que a veces creemos que Él no tiene el control de las cosas. Estas personas seguramente no estaban en esa situación. Recordaban el milagro del ciego de nacimiento. Tenían la certeza, incluso tenían la fe en esa obra, tenían la confianza de que si Jesús hubiese estado ahí, Lázaro no había muerto. Vean la pregunta, todo lo que trae consigo. Si éste le amaba tanto, ¿por qué no evitó que Lázaro muriera? ¿Por qué no hizo como hizo con el ciego? ¿Por qué si le abrió los ojos al ciego, no hizo que Lázaro no muriera y por qué no lo sanó? Es el cuestionamiento constante a por qué las cosas no se hacen como nosotros pensamos, es el cuestionamiento constante a por qué las cosas pasan como están pasando, incluso a pesar de que tenemos un indicio o una confianza en que Jesús es Dios y en que Jesús tiene poder. Entonces, usted y yo que somos creyentes, en muchas ocasiones tenemos claro que Jesús tiene poder. Es muy probable que no nos tengan que convencer de que Jesús es Dios. Es muy probable que para nosotros estas cosas estén claras. Jesús es el Señor, Jesús es Hijo de Dios y es muy probable que no haya que hacer demasiado eco allí, pero es muy probable que a veces estemos en la situación de estos que hacen la pregunta, que aún con ciertas certezas racionales, aún no necesariamente estamos totalmente alineados con quién es Dios. Aún no estamos totalmente alineados con que las cosas pasan para el bien de los que le aman, conforme a la voluntad de Dios. Aún no estamos totalmente alineados con que lo mejor que puede pasar en mi vida es la voluntad de Dios, aunque eso acarree en ocasiones que yo iba a cosas que no necesariamente eran las que quería, aunque eso en ocasiones implique renuncias, aunque eso en ocasiones implica que tengo que alejarme de algunas cosas que me interesaban o que quería vivir. Vean que aquí no necesariamente nos están hablando de una duda frente al poder de Dios. Aquí incluso hay una rememoración de ellos acerca del poder. Recordaron el milagro que había pasado hace unos meses, pero todavía había un cuestionamiento frente a si Él tiene el poder, ¿por qué lo hace así? Es un reconocimiento del poder, pero no una confianza total en su dirección, no una confianza total en que Él sabe cómo hace las cosas, no una confianza total en que precisamente es omnisciente y que por lo tanto todo lo hace para su gloria y para la gloria del Padre. Aquí entonces tenemos unos dolientes que están confundidos, reconocen el poder, pero al mismo tiempo casi que mandan una pregunta en tono casi de burla, de confusión, porque si éste podía abrir los ojos del ciego y si le amaba tanto, entonces ¿por qué no vino a evitarlo? Si éste tiene todo el poder para hacer las obras milagrosas que ha hecho de aquí hacia atrás y que la gente habla de ellas, ¿por qué no vino a auxiliar
a aquel que amaba tanto. Si era verdad que amaba tanto a Lázaro como parecía, ¿por qué se tardó tanto? ¿Por qué no llegó a tiempo? ¿Por qué no hizo un mayor esfuerzo para llegar a Betania mientras Lázaro estaba vivo? Son las preguntas que muy posiblemente ellos tienen. Y vean que no son preguntas de alguien que duda del poder. Por el contrario, son preguntas que son generadas por el poder de Dios. Son preguntas que se les vienen a la cabeza porque dicen, si éste tiene el poder para sanar a un ciego, ¿por qué no vino? ¿Por qué se tardó? ¿Por qué no se esforzó más en llegar a tiempo? Si él sanó al ciego y tiene el poder, ¿por qué no hizo lo que estaba a su alcance para que Lázaro no muriera? ¿Saben cuál es la respuesta a la pregunta que sueltan estos hombres? La única respuesta que nos da la palabra a esa pregunta es que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es que Jesús se demoró porque tenía un propósito con ello. Jesús no llegó antes de que Lázaro muriera, aunque podría haberlo hecho, porque su propósito no era sanar a Lázaro, su propósito era resucitarlo y así dar gloria al Padre y a Él. De tal manera pues que a través de esta pregunta que hacen estos hombres, hay una pregunta hacia nosotros. El asunto no es solo creer en que Él puede hacerlo. El asunto no es solo creer en que efectivamente tiene el poder. El asunto es creer que en su voluntad todas las cosas, las entienda o no las entienda, suceden para mi bien. Y por lo tanto, descansar en su soberanía, sabiendo que Él tiene un propósito más grande y que habrá muchas cosas que no las entenderé, pero que Él que tiene todo el poder, Él que tiene toda, todo el conocimiento, toda la sabiduría, Él que todo lo conoce, a Él para el cual el mañana no es una sorpresa, Él tiene el control de las cosas y lo hizo de esta manera porque tenía un propósito específico. Recuerden la palabra de Pablo, todas las cosas suceden para el bien de los que le aman. En muchas ocasiones eso es muy difícil de entender. Recuerden cuando Pablo dice, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Eso en muchos casos es muy difícil de entender. Esta era la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que era muy agradable para ese par de hermanas estar llorando porque se le murió su hermano? Después de que ocurrió lo que ocurrió, muy seguramente entenderían muchas cosas. Pero la palabra dice, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y todas las cosas suceden para el bien de los que le aman. Muchas veces no entenderemos muchas cosas, como estos que están aquí no entendían. Si tiene todo el poder, ¿por qué no vino? ¿Por qué no se esforzó? ¿Por qué no llegó a tiempo? Cuestionamientos que muy seguramente muchas veces nos hemos hecho y que no son cuestionamientos de incrédulos. Estos creían en el poder de Dios. Tenían claro que había sanado al ciego, pero aún así hay cuestionamientos, porque una cosa es creer racionalmente y otra cosa es descansarme confiadamente en que tengo un Dios que me ama y que todas las cosas conforme a su voluntad ocurren para mi bien. Sigue el texto diciéndonos, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Esas dudas que expresaron algunos dolientes, esas dudas que acaban de plantearle a Jesús, ¿por qué te demoraste tanto y no hiciste lo que tenía, no hiciste lo posible para venir antes? Pues otra vez hicieron que Jesús se conmoviera profundamente. Y el término griego que se utiliza aquí para decirnos que Jesús se conmovió profundamente es el mismo término que estudiamos hace 8 días, el término embrimaomai, que ustedes ya saben que ese asunto de decir conmovido o estremecido es una mala traducción
que ha llegado pues a nuestras Biblias en castellano, porque realmente ese Embrimahomai tiene más que ver, como les decía, 8 días, con una connotación de indignación, casi que de enfado. Él estaba algo indignado, él estaba algo irritado por esta pregunta, por esta incredulidad, por esto que estaba viendo, por cómo efectivamente hay muchos que nominalmente decían creer en él y cómo muchos efectivamente estaban totalmente seguros de su poder, pero al mismo tiempo había una total desolación, pero al mismo tiempo había una total desconfianza. Y aquí nos dice entonces la palabra que él otra vez se conmovió profundamente, que él otra vez se indignó y de esta manera vino al sepulcro. Los sepulcros en Israel eran comúnmente una cueva. Y aquí Juan, nos narra que efectivamente el sepulcro en donde pusieron a Lázaro, como era común en Israel, era una cueva. Normalmente era tradición para los judíos enterrar a sus seres queridos en una cueva. Por ejemplo, por ahí en el versículo 23 de Génesis nos dicen que murió Sara, la esposa de Abraham, y nos narran que Abraham sepultó a su esposa en la cueva del campo de Macpela, que está cerca de Mamre, en una cueva. Era lo normal que hacían los judíos, sepultar a sus seres queridos en cuevas. En algunos casos son cuevas que artificialmente cavaban las personas, pero en la mayoría de los casos eran cuevas naturales. Aquí la palabra que se utiliza cuando nos hablan de cueva es una palabra que normalmente es utilizada para hablar de cuevas naturales. Entonces es muy probable que el sepulcro del que se nos está hablando aquí sea una cueva natural, no una cueva hecha por el hombre, sino una cueva seguramente en una roca que naturalmente se había generado. Sin embargo, aún en estas cuevas naturales, las personas intervenían un poco en ellas, es decir, nivelaban un poco el piso, había algunos estantes en las paredes para depositar los cuerpos. Era una cueva natural que había sido acondicionada y que muy seguramente pues era un sepulcro de varias personas. Esa cueva, pues, o esa tumba estaba localizada fuera de la aldea. Lo que normalmente ocurre en Israel es que estos lugares para sepultar a los muertos están a las afueras de las aldeas. ¿Por qué? Porque en sus leyes rituales, el estar en contacto con un muerto implicaba contaminarse. Así como cuando muy seguramente ustedes leyendo la palabra se han dado cuenta que a los que se contaminaban de lepra les ponían una aldea afuera, aparte de todos, porque ceremonialmente consideraban que estar cerca a una persona con lepra era contaminarse, y hablo de contaminarse en términos espirituales, es decir, para ellos, si estaban contaminados, no podían ir al templo, tenían que hacer unos ritos de purificación y esos ritos tomaban varios días y por lo tanto entonces no podían asistir a las celebraciones y eso los anulaba un poco de esa vida espiritual. Por lo tanto, los judíos pues evitaban bastante todas aquellas cosas que los contaminaran. Por lo tanto, estas tumbas estaban a las afueras de las aldeas para que ellos no se contaminaran. El libro de Números, capítulo 19, versículos 16, habla sobre este tema. Dice, y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o cualquiera que toque algún cadáver, o algún hueso humano, o algún sepulcro, 7 días será inmundo. Vean que no solamente es tocar al muerto, incluso todo aquel que vaya y visite al muerto y que se acerque y toque el sepulcro, tendrá que permanecer aislado de todas estas vidas espirituales, sociales en el templo durante 7 días, porque durante 7 días será inmundo. Esas cuevas también solían estar selladas por una piedra redonda y grande,
que normalmente estaba ubicada a la entrada. Esa piedra tenía varias funciones, fundamentalmente era proteger al sepulcro de animales y en ocasiones pues de ladrones. En muchas ocasiones estos cuerpos eran enterrados especialmente con perfumes muy valiosos. Los judíos no embalsamaban, sino que utilizaban especies aromáticas que en ocasiones eran muy costosas y que en ocasiones entonces dejaban algunos de estos tarros ahí en la tumba para durante los primeros días seguir yendo a hacer pues este proceso de aplicar estas esencias aromáticas. Y en ocasiones, si la cueva no estaba bien sellada, pues algunos ladrones podían tomar este tipo de perfumes que eran valiosos, pero fundamentalmente es porque había que protegerlos de los animales. Aquí nos hablan entonces que también estamos ante una cueva que tenía una piedra puesta, una piedra grande puesta encima. Ese es el contexto para una orden del Señor. Tenemos una tumba a las afueras de la aldea con una piedra ahí sellándola, y en ese contexto Jesús da una orden concisa que asustó un poquito a Marta, la hermana de Lázaro. Marta, pues en ese momento estaba allí también en el sepulcro con los demás dolientes y con María, y se le da una orden que muy probablemente la tomó por sorpresa, la asustó un poco. Jesús directamente le dice: quitad la piedra. Es muy probable que Marta aún no entendía, no había entendido que el Señor Jesús pretendía resucitar a Lázaro, aunque ya Jesús se lo había dicho. Recuerdan que hace 8 días en el versículo 23 estudiamos que Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Le dijo directamente. ¿Y cuál fue la respuesta de Marta? Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le estaba diciendo de algo, acerca de algo que se iba a dar ahí mismo, pero ella seguía pensando en que sí, eso muy probablemente se dará en otro momento, la resurrección en el día postrero. Se lo había dicho, pero ella no había entendido claramente qué era lo que quería hacer Jesús. Y hasta ese momento, según su respuesta y su reacción, nos queda claro que todavía no había entendido el propósito de Jesús. ¿Por qué? Pues porque su preocupación se centró en el cuerpo de su hermano. Su preocupación no le interesó lo que podía hacer Jesús ahí, sino que su atención se fue hacia el cuerpo de Lázaro. Llevaba 4 días en la tumba. Seguramente ya había comenzado a descomponerse, porque como habíamos hablado anteriormente, los judíos no tienen prácticas sobre los cuerpos muertos de embalsamar. Los judíos no embalsamaban, sino que, como acabo de mencionarles, utilizaban especies aromáticas para disimular temporalmente el olor de la descomposición, el olor de la putrefacción de la carne. Pero después de 4 días, el hedor proveniente, el olor, el mal olor proveniente del sepulcro, proveniente de ese cadáver ya putrefacto, muy seguramente habría vencido las especies aromáticas, muy probablemente habría sofocado cualquier especie aromática que le pusieran, y por lo tanto Marta estaba preocupada de eso. Los primeros días de pronto todavía olía bien porque tenía especies aromáticas, pero ya los 4 días, el olor que se desprendía de ese cuerpo, pensaba Marta, seguramente ya venció cualquier especie aromática. Y esa fue la preocupación de Marta. Tiene al Señor que le dice: quitad la piedra, y la respuesta de Marta es: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. La respuesta de Marta es: Señor, ya debe estar oliendo muy maluco, porque lleva 4 días, ya es un muerto de 4 días. Ya las especies aromáticas muy seguramente no funcionan. ¿Qué pudo estar pensando Marta? Es muy probable que todavía no se le pasara por la cabeza lo que iba a hacer Jesús. Es muy probable que, aunque fuera una seguidora cercana, aunque Jesús muchas veces es muy probable si hubiese quedado en su casa, es probable que todavía no tenía alguna idea de la inmensidad del poder de Dios, así como nos pasa a nosotros, que
que a veces creemos conocer mucho de Dios, que a veces creemos tener una vaga idea de Dios, pero no tenemos ni idea de quién es Dios. No podemos, no podemos siquiera entender la inmensidad delante de la cual estamos. No podemos necesariamente entender que estemos delante del Creador de todas las cosas, de todo el universo. Tenemos una idea tremendamente reducida de la realidad, tenemos una idea totalmente reducida de lo que Él ha creado. Hay una Santa Juliana, que escribió hace unos 600 años y que tuvo una revelación muy linda porque una vez estaba sentada ante una mesa y vio una avellana pequeñita, y escuchó una voz que le dijo: eso es todo lo creado. Es como si Dios le estuviera diciendo: todo lo que conoces o todo lo que crees conocer es como esa pequeña avellana, no tienes ni idea de la majestad que hay detrás de eso. La ciencia nos ha permitido entender que, nuestra, que la galaxia en la que vivimos es reducida en comparación con lo otro que hay en el espacio, en el universo. La ciencia nos ha permitido entender que hay soles en otros lugares en los que cabrían millones de soles de los de nuestro sistema solar. Asuntos que si los lleváramos a medida, nosotros ni siquiera lograríamos tener esas cifras en la cabeza. Eso es totalmente imposible entenderlo, da dolor de cabeza intentar llegar a la magnitud de las que estamos hablando, y nosotros estamos precisamente delante del que creó todas esas cosas. Pero si nos vamos para la escala contraria, pues la ciencia también nos permite ver que hay cadenas moleculares, que hay desciframientos de esa cadena del ADN, nos permite entender qué es lo que hay a nivel microscópico, celular, asuntos que nosotros no tenemos ni idea de todo lo que hay en ese diseño inteligente de todas las cosas. Cómo nuestro cuerpo ha sido diseñado de una manera tan perfecta, cómo las estructuras vegetales han sido creadas de una manera tan perfecta, cómo en esas escalas que no entendemos, que son todo lo contrario al vasto universo, son unas escalas pequeñas, microscópicas, y nosotros estamos ahí en la mitad, entre aquello majestuoso por su inmensidad y aquello majestuoso por ser infinitesimalmente pequeño, pero igualmente espectacular, y no entendemos. Y creemos conocer algunas cosas de Dios. Y precisamente conocemos algunas cosas de Dios, pero todo lo que conocemos acerca de Dios, muy seguramente es una pequeña gota en la inmensidad que es Él, porque estamos delante de aquel que tiene todo el poder, estamos delante de aquel que todo lo sabe, estamos delante de aquel que es santo, santo, santo. Marta muy probablemente había pasado mucho tiempo con Dios, con Jesús, pero no tenía ni idea que Jesús no tuviera limitantes de 4 días de muerto, que Jesús no tuviera limitantes por el hedor de los cuerpos. La cabeza de Marta, muy seguramente, con las limitantes nuestras, estaba por allí pensando en que Jesús quería darle una última mirada al cuerpo de su amigo. Es muy probable que simplemente pensara en que Jesús quería despedirse y darle una última mirada al cuerpo de Lázaro, que había sido su amigo amado. Y muy probablemente ante esa idea se horrorizaba del pensamiento de ver y oler el cuerpo de su hermano en estado de descomposición. Y se aterrorizaba de que el cuerpo de su hermano fuera visto y olido públicamente en esa condición. ¿Por qué? Porque era demasiado tarde para que Jesús hiciera algo por Lázaro. Porque Jesús había llegado a destiempo. Porque si hubiera venido antes, pues Lázaro no habría muerto, pero ya murió. Y no solamente murió, sino que es un muerto de 4 días. Recuerden lo que hablamos hace 8 días. Los judíos tienen la idea de que el alma ronda durante 3 días, eso muy relacionado con
con aquellos posibles eventos de, de efectos catalépticos en donde las personas en algún momento despertaban. Pero lo que sí tenían claro es que después del cuarto día, el olor no miente. La descomposición deja totalmente claro que ya el alma se alejó y hay una muerte certera. Aquí estamos entonces delante de un cuerpo que hiede ya. La atención de Marta está en que hay un cuerpo que ya huele mal, porque es de 4 días, lo cual indica que ella ya creía que Lázaro había entrado en ese estado de muerte permanente y por lo tanto no hay esperanza. Ya no hay esperanza. Ya pasaron los 3 días. Ya no es simplemente un enfermo. Jesús tiene todo el poder, pero sus limitantes tendrá que tener. Aquí estamos hablando de un cuerpo de 4 días. Ante esas limitantes de Marta, Jesús le responde de una manera contundente. Dice el versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ese desespero de Marta, ese desespero por el olor del cuerpo, suscitó una respuesta de Jesús. Y esa respuesta de Jesús en parte era para darle una esperanza. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, pero también en parte era para darle una reprensión, aunque suave, una reprensión que la sacudiera un poco y le dijera, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Por qué estás pensando en el olor del cuerpo si te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Este texto no nos registra en qué momento el Señor ya se lo había dicho, porque aquí obviamente nos hablan en pasado. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No sabemos en qué momento Jesús le dijo esto. No sabemos si fue en una conversación previa que no aparece en la palabra. No sabemos si esta declaración de Jesús lo que pretende es hacer una composición de algunas cosas que ya había dicho antes. Por ejemplo, en el versículo 4, él dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Pero aparte de eso, en los versículos 23 al 26 le dijo, tu hermano resucitará. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ya le había dicho en algún momento, tú crees que yo soy la resurrección y la vida. Y también en algún momento nos había dicho, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Es muy probable que concatenando estas ideas, de las cuales es probable que Marta ya tuviera conocimiento, pues vuelve y le dice, no te he dicho que creas, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En cualquiera de los casos, sea que es una conversación previa de la cual la palabra no nos da noticia, o sea que es una composición a partir de estos versículos de los cuales, pues en las palabras que he mencionado anteriormente, sin importar cuál caso sea el recordatorio de Jesús, fue un reto a Marta para que dejara de preocuparse por el cuerpo de su hermano y comenzara a centrarse en él. Fue un reto de Jesús a Marta diciéndole, deja de poner la atención en donde la estás poniendo. Deja de poner la atención en el cuerpo del muerto. Deja de poner la atención en el olor que expulsará esa tumba cuando la abramos. Deja de poner la atención en si la gente murmurará porque abrieron una tumba con un muerto ya en descomposición. Deja de poner la atención en la posible apariencia de ese cuerpo que te horroriza. Es un reto de Jesús para que Marta centrara la atención en él. Está ante una dificultad, está ante un problema, pero hay un reto directo de Jesús diciéndole, ante esta situación de dolor, de angustia, de desánimo, de pérdida, tienes que creer. Tienes que poner la atención acá, en mí. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto?
Y Marta todavía está pensando en el olor del cuerpo, porque es de 4 días. ¿No te he dicho entonces que si crees, verás la gloria de Dios? Hay un llamado de atención, hay un reto, pero también hay una promesa. Si crees, verás la gloria de Dios revelada. Es una promesa para Marta y es una promesa para nosotros. Si crees, verás la gloria de Dios revelada. Ahora, esto que acabo de mencionar o esta pregunta que hace Jesús a Marta, de ninguna manera está haciendo al milagro dependiente de la fe de Marta. Cuidado con eso. Cuidado con pensar que Dios se limita en su obrar por nuestra fe. Es que el enfermo no se sanó porque es que no tenían fe, porque es que los que oraron no tenían fe. Es que tal cosa no sucedió porque es que no tenían fe. Es un dicho común entre nosotros. Aquí Marta no le está diciendo, Jesús no le está diciendo a Marta, si crees verás la gloria de Dios, cree para poder resucitarlo, porque si tú no crees, no puedes ver la gloria. Aquí no está Jesús diciéndole que su fe, que de su fe depende el milagro. El milagro es un acto soberano de Cristo, que incluso, como hemos estudiado en este pasaje, fue diseñado por el Señor para dar la gloria al Padre y para que Él fuera glorificado y conocido como Dios. ¿Por qué se tardó 2 días más? Porque Jesús no tenía el propósito de sanar a Lázaro, tenía el propósito de resucitarle. Y tenía el propósito de resucitarle después del 4.º día para que muchos creyeran, para que muchos tuvieran la plena certeza de que ya estaba muerto y creyeran que efectivamente Jesús era quien decía ser. Este es un milagro que es un acto soberano de Jesús, diseñado por Él, no depende de la fe de Marta. Y por lo tanto, habría ocurrido independiente de la respuesta de Marta. No es una limitante. Nuestra fe no es una limitante para el obrar de Jesús. Nuestra fe no es una limitante para que el Señor obre conforme a su querer. Pero nuestra fe sí juega un papel importante. Porque aunque todos los presentes, aunque todos estuvieran ahí, los que estaban ahí presenciaran ese milagro, recuerden que entre las cosas que hablamos hace 8 días, el contexto que se generó era propicio para el milagro porque mucha gente estaba allí acompañando a Marta y a María, y entonces este iba a ser un milagro público. Jesús hace milagros privados. Cuando le dice a aquel capitán romano, vete, que tu hijo se ha sanado, y él se fue, y cuando llegó los sirvientes le dijeron, tu hijo se sanó. ¿Y quiénes se enteraron? Pues dice la palabra, y fueron salvos él y toda su casa. Fue un milagro del que se enteraron la familia. Y ellos muy seguramente contaron, pero los demás no fueron testigos visuales. Aquí estamos entonces ante un milagro que se va a hacer en público. Muchos van a presenciar ese milagro, muchos lo verían, pero solamente quienes tenían fe en Cristo verían la totalidad de la gloria de Dios allí reflejada. Esa es una diferencia fundamental. Recuerden cómo comenzamos. Los milagros evidencian algo mayor. Los milagros son una señal de algo mayor. Jesús perdona pecados y hace una señal. Es mucho mayor perdonar pecados que sanar a un paralítico, pero el sanar a un paralítico es una evidencia de que esa afirmación de Jesús tiene peso. El reino de Dios ha llegado a ustedes y cuando lo dice, expulsa demonios de personas que llevan una vida trágica por esta situación. Claro, nos llama más la atención la expulsión de demonios, pero la buena nueva es, el reino de Dios ha llegado a ustedes. El milagro es la señal. Aquí estamos delante de un milagro y todos lo verían y muy seguramente ninguno podría refutarlo, pero solamente quienes tienen fe van a ver allí la gloria de Dios reflejada.
Solamente quienes tienen fe van a ver lo que hay detrás del milagro. Solamente quienes tienen fe van a venir y a postrarse delante del Salvador por lo que ha hecho, porque lo que ha hecho es una evidencia de que efectivamente Él es quien dice ser. Para muchos otros será un tema más de conversación. Para muchos otros será un sanador más que está pasando por acá y que nos tiene descrestados. La función del milagro es evidenciar algo. Y solo los que tienen fe la evidencian eso que hay detrás de la señal y se encuentran con el Salvador. Ese es el papel de la fe. La fe aquí no es algo de lo cual dependa el accionar de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, no quiere decir, si no crees, me toca quedarme manicruzado porque no voy a poder resucitar a tu hermano. Necesito que creas para poderlo hacer. No. Ya este es un acto soberano de Dios, de Jesús, que ha sido en su propósito establecido. Pero si Marta cree, detrás de eso que va a pasar, ella se encontrará con la gloria de Dios. Ella se encontrará con el Salvador. La gloria de Dios era lo importante. Recuerden el versículo 4 con el que empezamos, o que estudiamos para ya empezando este capítulo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Quiénes se encuentran de frente a esa gloria a través del milagro? Solamente los que tienen fe. La fe no es una condición para que ocurra el milagro, pero sí es una condición para evidenciar lo que hay detrás del milagro. Esto lo que significa es que lo que realmente hay detrás del milagro solo es accesible por la fe. Todos los que estaban allí, creyentes e incrédulos, verían el milagro, pero Jesús le promete a Marta una visión de la gloria. La multitud vería el milagro, pero solamente los creyentes percibirían el significado real del milagro, que es evidenciar la gloria de Dios. Sigue el texto diciéndonos: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Al parecer, un poco más calmada por la promesa de Jesús, Marta estuvo de acuerdo con quitar la piedra que estaba a la entrada de la tumba de su hermano. Y a partir de allí, muy seguramente algunos de los que estaban allí presentes, pues lo hicieron. Obedecieron la orden de Jesús, que les dijo: quitad la piedra. Jesús está aquí en una conversación con el Padre. Estos versículos que acabamos de leer nos hablan inicialmente del evento de quitar la piedra, pero de inmediato nos introducen a una oración de Jesús. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de toda esta gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Vean que el propósito de Jesús va mucho más allá. El propósito de Jesús no es solamente Lázaro, de la resurrección de Lázaro. En esta oración de Jesús con el Padre, en esta conversación de Él con el Padre, nos revela lo que tiene en la cabeza. Jesús tiene carga por los que están allí. Jesús tiene carga por los que están evidenciando todas estas cosas y aún no han rendido su corazón a sus pies. Jesús tiene carga por aquellos que evidencian milagros y escuchan sus palabras, sus afirmaciones, pero no creen en Él como Salvador, no creen en Él como Señor, como Mesías. Y entonces también está pensando en ellos. Entonces incluso le dice al Padre: yo sé que siempre me oyes.
pero lo digo por causa de estos. Lo digo para que estos crean en que tú me has enviado. Vean que está de nuevo la dualidad con la que empezamos. En el ministerio terrenal de Jesús, Él hace afirmaciones contundentes, afirmaciones en las que reposa nuestra fe. Y esas afirmaciones las soporta, les da peso, les da evidencia con señales milagrosas. A veces nos quedamos en las señales milagrosas. A veces lo que más retumba en nuestra cabeza son las señales milagrosas. Y allí había un montón de gente que se había quedado con las señales milagrosas. Este que sanó al ciego de nacimiento, ¿por qué no llegó antes? No tenían duda de las señales milagrosas, pero sus afirmaciones no han cuajado, no han calado en su corazón. Todavía no entienden que Él es Dios. Todavía no entienden que Él no es un sanador más. No entienden que no es un mago. No entienden que no es un profeta más, que Él es Dios mismo. Sus afirmaciones son las que tienen peso. Y Jesús, antes de la resurrección de Lázaro, todavía está pensando en que ellos crean las afirmaciones. Lo dije, le dice al Padre, lo dije para que estos crean que tú me has enviado, para que crean la afirmación. Hay muchos entonces que están centrando su atención en el milagro, incluso creen el milagro, incluso no ponen cuestionamientos al milagro. Sí, el ciego de nacimiento ahora ve, es, es claro, es una evidencia irrefutable, pero a pesar de esto, todavía no creo en aquel que dice ser Dios. Su afirmación es demasiado difícil de creer para mí. Lo que nos salva, lo que hace que nuestro corazón se derrame en la presencia del Señor y que su sacrificio en la cruz del Calvario nos alcance como pago de nuestros pecados, no es creer en el milagro, es creer en sus afirmaciones, creer que Él es Dios, creer que es nuestro Redentor, creer que su sacrificio en la cruz realmente fue por nosotros, que allí en la cruz con Él fueron clavada el acta de nuestros pecados y que por lo tanto a pesar de nuestra injusticia podemos ser presentados justificados delante de Dios Padre, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Jesús, que se hizo injusticia por nosotros y murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Lo que nos acerca a Dios y lo que nos salva es creer que por su muerte nosotros fuimos adoptados hijos de Dios. Lo que nos acerca y nos salva es creer que efectivamente nosotros que estábamos lejos por nuestro pecado, fuimos hechos cercanos a Dios. Y ahora podemos decir Abba Padre. Es la afirmación. Lo que nos salva es saber que Dios en prueba y como arras de esto nos entrega su Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita en nosotros. Esa es la médula de todo esto de lo que hablamos. Y Jesús sigue teniendo eso en mente. A pesar del milagro que viene, Él todavía tiene un propósito y es que estos crean las afirmaciones que les doy. Que estos crean que efectivamente tú me has enviado. Y entonces está orando, está conversando con el Padre y en esa conversación tiene claro que Dios siempre lo escucha. Jesús ahí no le está pidiendo al Padre que resucite a Lázaro. Jesús no le está clamando que no lo hiciera quedar mal. Señor, que cuando yo diga sal de ahí, sí salga. Que cuando yo diga levántate, sí se levante. Él no le está clamando que resucite a Lázaro. Él está dándole gracias porque el Padre ya le había oído, porque el Padre ya le ha concedido lo que había en su corazón, como siempre lo hacía. Y por lo tanto, lo que está haciendo, como nos dice la palabra, es agradeciéndole públicamente
agradeciéndole en oración con la intención de que los demás que están escuchen y crean que efectivamente el Padre le envió. Lo que está haciendo Jesús ahí es, ya que el público está reunido y ya que dentro de muy pocos minutos verán la resurrección de Lázaro, Jesús quiere que todos tengan claro que esa obra es del Padre. Que así como le habían dicho antes, este hace obras por Lucifer, que como muy seguramente muchos creían, habían magias y habían trucos y habían un montón de cosas. Jesús quería tener la plena certeza de que todos los que estaban allí entendieran que eso que iba a pasar era por su relación con Dios Padre y creyeran que Él le había enviado, que Él, que había sacado a sus antepasados de Egipto, que los había acompañado en el desierto, que había dado los profetas, aquel Dios de David y aquel Dios de Salomón y aquel Dios de Elías y de Daniel, aquel en el que ellos creían, le había enviado. Eso es lo que hay detrás de esta oración de Jesús. A diferencia de la práctica judía de la época, Jesús llamaba a Dios directamente Padre. Y todos escucharon. Y obviamente la oración no fue para beneficio de Jesús, sino, como acabamos de mencionar, por causa de la multitud que está alrededor para que creyeran. Era una afirmación pública de la misión de Jesús. Era una afirmación pública de la unidad con el Padre, que pronto recibiría una autenticación con el milagro. ¿Sí se dan cuenta de la relación de la afirmación y el milagro? ¿Cuál es la afirmación importante? Que todos evidencien que hay una relación entre Jesús y el Padre. Que todos sepan que el Padre lo envió. Que todos sepan que Él es el Hijo de Dios con H mayúscula, es decir, no es un hijo por adopción, sino que tiene la misma naturaleza de Dios Padre, es decir, que todos sepan que Él es Dios mismo. Esa es la afirmación importante. Y esa afirmación tan importante luego la respalda con un milagro. Pero la afirmación es lo importante. Finalmente, los últimos versículos del texto nos revelan el poder de Dios. Y habiendo dicho esto, es decir, habiendo conversado con Dios Padre, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Habiendo terminado la oración, Jesús llamó a Lázaro de vuelta a la vida. El texto enfatiza la fuerza de la declaración de Jesús, la fuerza de la orden. El verbo griego que se utiliza aquí es el griego kraugazo, que significa clamar con voz fuerte. El verbo klaugazo ya habla de hacerlo con fuerza y con contundencia. Aquí, aparte de eso, nos dicen, clamó a gran voz. Ese verbo solito ya quiere decir que lo hizo con gran voz, pero aquí se refuerza esa afirmación y nos dicen que la declaración fue fuerte, que la declaración fue contundente. Habló fuerte, habló de manera clara y contundente. No necesariamente sabemos por qué. No necesariamente sabemos para qué Jesús habló de esa manera, por qué gritó de esa manera. Es muy probable que esto sea un símbolo precisamente de su poder. Es muy probable que tiene todo que ver con la autoridad que él tiene sobre eso que está pasando, pues porque la palabra tiene autoridad, la palabra de Jesús tiene autoridad. Él clamó a gran voz y no se quedó algo igual. La palabra nos dice que no hay una sola palabra que salga de la boca de Dios y vuelva a Él
sin generar el efecto para la cual fue pronunciada. Y aquí nos dicen lo mismo. Jesús clamó a gran voz, ¿y qué pasó? Lázaro escuchó y obedeció. Es como que Juan nos quisiera recalcar que esa voz fue contundente, que esa voz tenía autoridad, que esa orden tenía autoridad. Y es la autoridad con la cual Jesús es capaz de romper incluso las cadenas de la muerte, incluso las cadenas de un muerto que ya hiede, un muerto que ya huele maluco, un muerto de 4 días. Y es la misma palabra de Jesús que tiene autoridad para romper cualquier atadura, cualquier yugo, cualquier, cualquier muerte en nuestra vida. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, le acaba de decir a Marta. Y ahora habla contundentemente y cuando él habla las cosas pasan. Y aquí estamos delante de una situación jodida, un muerto de 4 días. Pero la palabra de Dios es capaz de romper incluso esa atadura de la muerte de 4 días. Y es capaz de romper cualquier atadura. Es capaz de romper cualquier atadura que usted en este momento tenga. A veces venimos delante de este texto y lo creemos y creemos que efectivamente pasó, pero no estamos seguros si Dios sí podrá quitar ese vicio que tengo. A veces venimos delante de este texto y no lo ponemos en duda. No decimos, además que eso fue una historia que se inventaron, eso es un mito. No, lo creemos, pero no creemos que esa palabra tenga autoridad para transformar lo que tiene que transformar en mí. No creemos que esa palabra tenga autoridad para transformar las situaciones que vivo. No creemos que esa palabra tenga autoridad para que en mi vida las cosas se hagan conforme a lo que Dios quiere para mí, independiente de lo que ha pasado con mi vida anteriormente, independiente de lo que he hecho. La palabra de Dios tiene autoridad para romper, para transformar, para generar efecto. El Evangelio es poder de Dios para la salvación. No es un asunto de solo palabrería. Es poder de Dios para que nuestra vida se transforme y seamos salvos. Y esto que estamos estudiando hoy es ni más ni menos que la evidencia de eso. Esto es solo una evidencia de que efectivamente eso es así, de que efectivamente la palabra de Él tiene toda la autoridad y por lo tanto, entonces, genera un efecto. Genera un efecto. Ahora, es muy probable que esto que pasó, pues, nos genere mucha sorpresa. Pero recuerden que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, hace ya varios meses estudiamos que Juan nos dice, no os maravilléis de esto, no se sorprendan por esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz. Y entonces algunos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. No se sorprendan, porque llegará el momento en el que, así como Jesús acaba de hablar de manera contundente y fuerte, pues llegará el momento en el que de nuevo hablará y dice la palabra que todos escucharemos su voz. Creyentes y no creyentes, todos escucharemos su voz. Y entonces los que están en el sepulcro saldrán y algunos, los que creyeron, pues saldrán a resurrección de vida y aquellos que no rindieron su corazón delante de Dios también resucitarán y también escucharán la voz, pero para condenación. Que Jesús resucitara a Lázaro, que Jesús ordenara de esa manera contundente como lo hizo ante la tumba de Lázaro, fue una anticipación del poder divino que mostrará cuando en el final de los tiempos resucite a todos los muertos. Esa
esa expresión que lanzó Jesús, es una expresión que sorprende porque es una orden contundente, pero al mismo tiempo es totalmente breve y totalmente simple. Las palabras de Jesús no son redundantes, no son rimbombantes, es una orden directa y casi que lo maravilla a uno por la simplicidad y por la brevedad. Aquí dice Lázaro, ven fuera. El texto griego dice literalmente tres palabras. Lázaro, aquí afuera. El texto original de la palabra en griego, de este evangelio que se escribió en griego, frente a esa orden de Jesús, solo utiliza esas tres palabras. Lázaro, aquí afuera. Nada más. Pero nos deja claro el poder de la voz de Jesús, el poder de la orden, y es una anticipación de lo que todos evidenciaremos en el final de los tiempos, cuando escuchemos esa misma voz, voz que en algunos generará terror y en otros, muy seguramente, hará que nuestro corazón salte de esperanza y de alegría porque ha venido el amado. ¿Qué pasó entonces frente a esa orden? Pues dice la palabra que tropezando seguramente, se lo imagina uno medio tambaleando, a ciegas. Nos dice la palabra que estaba envuelto en un sudario y fuera de eso, perdón, que estaba atadas las manos y los pies con vendas. Sus manos y sus pies estaban atados con vendas y el rostro estaba envuelto en un sudario. Imagínenselo pues a ciegas, con los pies y las manos medio atadas, medio moviendo los pies, medio dando un poquito de saltos. Escuchó la voz y obedeció y fue hacia aquella voz conocida, fue hacia aquella voz amada que le llamaba y simplemente dice la palabra y el que había muerto salió. Aquel muerto de 4 días que ya olía mal, salió. Aquel que muy seguramente ya estaba totalmente muerto porque habían pasado los 3 días, aquel que estaba muerto salió. Vean, vean la simplicidad de la autoridad. A diferencia de esa atmósfera de espectáculo que a veces marca algunas de nuestras escenas de sanación, aquí no hubo muchos bombos, aquí no hubo muchas escenas publicitarias, aquí simplemente hay una orden concisa de Jesús y las cosas pasaron. Y las cosas pasaron. En muchas ocasiones yo he tenido oraciones propias en donde he sentido algunas cosas. Yo creo que todos muy seguramente saben a qué me refiero. A veces uno tiene oraciones que lo estremecen un poco, oraciones en las que muy probablemente uno se quebranta y llora. Es muy probable que todos hayan tenido oraciones en donde uno incluso siente algo físico, siente que algo está pasando en su cuerpo, pero también he tenido oraciones en donde no siento absolutamente nada. También he tenido oraciones en donde oro y no siento ganas de llorar, y no siento que se contrista el corazón, y no siento algunas cosas que a veces siento en los brazos, y no siento absolutamente nada. Y Dios me ha permitido aprender poco a poco de algunas cosas, sobre todo con esa experiencia, y es que en algunas ocasiones, cuando oro y no siento nada, luego me doy cuenta que Dios también escucha esa oración. En muchas ocasiones, a veces, he pronunciado oraciones que, como les digo, no tienen ninguna relevancia como oración. Simplemente es una oración. No va acompañada de nada más, de ninguna sensación física, de nada más. Pero he tenido la gracia de ver que Dios actúa, incluso en esas oraciones en donde uno no siente nada. Y muchas de las cosas que he podido presenciar de la obra de Dios en mi vida y en la vida
de muchos que están cercanos a mí, pues han sido después de oraciones en donde no he sentido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no depende de nosotros. Porque la obra de Dios no depende de que sintamos cosquillitas por dentro. Porque la obra de Dios no depende de que sea una oración con llanto. Claro, ahí está el obrar de Dios y en muchas ocasiones Él lo hace, pero no hay restricciones para el poder de Dios, porque la autoridad está en Él, porque el que hace la obra es Él. Aquí hay una declaración simple de 3 palabras, sin mucho bombo, sin muchas oraciones largas, sin muchas palabras rebuscadas, sin imposición de manos. De lejos, muy seguramente, gritó Jesús. Y entonces, pues, el muerto salió, vendados los pies y las manos y el rostro envuelto en un sudario. Ahí está el poder divino. En algo simple también está ahí el poder divino. Hay una orden contundente y tras esa orden se dieron cuenta de lo que pasó, que la muerte liberó a aquel cautivo legal. La muerte liberó a aquel que tenía cautivo. Como dice la palabra, Jesús le roba a la muerte su victoria. Aquel que, como nos dice el Apocalipsis, tiene las llaves del Hades, pues quitó el seguro, abrió la puerta de la muerte y del Hades y sacó a su amado amigo Lázaro. Y todo eso pasó con 3 palabras asombrosamente breves. Lázaro aquí afuera. Todos, muy seguramente todos los observadores quedaron asombrados. Imagínense pues donde nosotros hubiéramos estado ahí en esa escena, cómo hubiéramos quedado. Es muy seguro que todos los espectadores quedaron asombrados cuando apareció ese ex muerto, cuando apareció Lázaro envuelto todavía en vendas, atadas las manos y los pies, con ese rostro envuelto en el sudario, caminando ahí a rastras, a tientas, hasta la puerta de la tumba. Hay un dato interesante y es que los judíos, la costumbre funeral de los judíos era vendar los cuerpos sin mucha fuerza, porque en ocasiones las vendas eran cambiadas durante los primeros días para esta costumbre que tenían de aromatizar el cuerpo. Entonces no es la práctica que a veces se nos viene a la cabeza de aquellas momias egipcias en donde se hacía un proceso de momificación o embalsamamiento y se templaban fuerte y se amarraba fuerte las vendas. No, aquí nos están hablando de una práctica funeral distinta en donde las vendas se colocan sin mucha fuerza y es muy probable pues que esto genere cierta libertad para que Lázaro pudiera caminar por sí solo hasta la puerta de la tumba. La roca ha sido quitada e imagínense pues el asombro de todos los que estaban ahí cuando vieron aquel cuerpo envuelto en vendas salir. Es muy probable que muchos hayan huido de pánico. Es muy probable que muchos hayan quedado desconcertados y nerviosos por la escena. Pues lo que pasa ahí es simplemente una evidencia de que Jesús es quien dice ser. De que Jesús es quien afirma ser. De que todas las afirmaciones que Él ha dado son verdad, son reales y que Él tiene las credenciales para probarlo. Y estas señales milagrosas son precisamente una señal. Usted sabe que es una señal de tránsito. Una señal de tránsito le avisa algo, le apunta la atención hacia algo. Cuando usted va manejando y dice al frente, curva peligrosa, y se queda mirando la señal porque lo que le interesa a usted es la señal, pues se lo comió la curva peligrosa. Porque la señal no está ahí para que usted se quede en la señal. La señal está ahí para dirigir su atención hacia algo y entonces que usted se ocupe del camino. Ponga atención que viene una curva peligrosa. Por eso se llama una señal, porque señala algo. Señala a alguien.
En este caso, las señales milagrosas que hace Jesús no son para que nos quedemos allí, son para que miremos hacia dónde señalan y señalan hacia sus afirmaciones. Yo soy la resurrección y la vida. Y esto es una evidencia de que lo que digo es cierto. Después del milagro, pues Jesús da una orden con la que culmina el texto, una orden de desatarlo y dejarlo ir. Es la parte final del texto, pero siempre me ha parecido que es un detalle muy lindo que caracteriza muchos textos de los evangelios, en donde nos muestran órdenes prácticas que nos dan a entender el cuidado sabio y amoroso que tiene nuestro pastor por nosotros. Como que no se queda ahí en el milagro que acaba de hacer, en el milagro maravilloso que acaba de acontecer, olvidándose de las necesidades normales de las personas, sino que su atención está ahí en nosotros y entonces da órdenes prácticas. Es como cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. No sé si recuerdan el texto. En el capítulo 5 de Marcos, se los voy a leer para quienes no lo recuerdan, hay otra resurrección. Jesús resucita a la hija de Lázaro. Marcos 5:43 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? ¿Se dan cuenta de la relación, de la semejanza? Es como si le estuvieran diciendo, ya llegó tarde, ya para qué le sigue preguntando y diciendo cosas y ya su hija murió, ya no hay nada que hacer. Es como si dijeran, tiene poder para sanarle, pero si muere ya no hay nada que hacer. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Muy parecido a lo que le dijo a Marta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie. En aquel momento hizo un milagro privado, aquí en Lázaro hizo un milagro público. En este texto de Marcos no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, sus 3 discípulos más cercanos. Y vino a casa del principal de la sinagoga, que era Jairo, y vio el alboroto de los que lloraban y se lamentaban mucho, muy parecido a lo que nos narraron acá, que cuando llegó allá a la aldea había un alboroto de llantos. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La misma indignación. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Entiende el dolor, pero también se indigna de la falta de fe. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña duerme, no está muerta, duerme. ¿Y ellos qué hicieron? Se burlaban de él. Mas él los echó fuera a todos y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi. De nuevo la simpleza de la orden. Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba por la casa, pues tenía 12 años. Y todos se espantaron grandemente. Pero él mandó 2 cosas. Mandó que nadie lo supiese, en ese caso fue un milagro privado, y dijo que le diesen de comer. Cuando leo este texto siempre me asombra esa última parte. Él acaba de hacer una resurrección, de resucitar a alguien, y apenas pasa esto, manda a todos como no se alboroten demasiado y pierdan de vista a la niña, denle de comer. No se maravilla demasiado por esos milagros y por sus maravillas, de manera que eso lo haga descentrarse de nuestro cuidado, de nuestras necesidades personales. En ese caso, a la hija de Jairo, en ese caso de la hija de Jairo dijo, denle de comer.
una orden práctica, sencilla, pero que muestra la preocupación que tiene por nosotros. Y en este caso termina el texto de Juan con una orden práctica. Desenvuélvanlo. Ayúdenle, que ese pobre tipo anda con el rostro cubierto y con las manos atadas. Vayan y desenvuélvanlo. Pensando no solamente en lo que acaba de pasar, sino en las situaciones de vida que en este momento tenía. Vean que lo que nos narra Juan no integra en términos muy grandes a nadie, no integran en términos muy grandes a los que están allí presentes en términos de que fueran una ayuda inmensa, pero sí es muy importante que Jesús hace partícipes a los que están allí. Algunos tuvieron que correr la piedra, ahora a otros les dice, vaya y desenvuélvalos. Muchos de los que estaban allí de espectadores les tocó tocar, fueron y tocaron el sepulcro para abrir la puerta y es posible que olieron más que los que estaban más lejos, olieron qué es lo que estaba pasando allí. Y ahora hay otros que tienen que desenvolver y tocaron las vendas y tocaron el sudario. Y es importante que Jesús hiciera partícipes a los espectadores. Porque los dolientes que estaban allí, que dudaban, que preguntaban, ¿y este por qué no vino antes? Si sanó al ciego, ¿por qué no vino antes? Pues fueron agentes que contribuyeron en algo para lo que pasó. Cosas simples, quitar una piedra. Cosas simples, desenvolver, quitar las ventas. Pero esas simples participaciones hicieron parte de la señal y los hizo testigos innegables del poder de Jesús. Estos que quitaron las vendas, aunque pareciera que hicieron algo muy pequeño, tuvieron una condición privilegiada porque pudieron estar ahí al frente y ser testigos que podían evidenciar que efectivamente Dios, Jesús, tiene un poder inmenso. Puede que sea solo quitar vendas, pero no es más que imponer las manos, o no es menos que imponer las manos. Puede que sea simplemente correr la roca, pero eso no es menos que hacer la oración o que dirigir la oración. Cualquiera de nosotros somos privilegiados cuando Dios nos hace partícipes de algo que va a hacer. Y todo lo que nosotros hacemos es más o menos del tamaño de lo que pasó allí. Correr la piedra, desenvolver, pero realmente el milagro está en la palabra de Jesús, que obra. Hay algunos que imponen manos, y esa imposición de manos es como correr la piedra. Esas manos realmente lo que están haciendo es ser partícipes de algo que lo está haciendo Dios. Hay algunos que oran, pero esa oración lo que está haciendo es participar en una obra que solamente está haciendo Dios. Toda la obra es de Dios. Sin embargo, Él en su misericordia utiliza agentes, instrumentos, y esos agentes e instrumentos se convierten en testigos innegables del poder de Dios. Testigos innegables de que Jesús es capaz de hacer cosas sorprendentes. Testigos innegables de que cuando Él habla las cosas suceden. Allí Juan bajó la cortina de la escena. Ahí se termina este relato de Lázaro. Allí se termina este relato de este gran milagro acerca de la resurrección de Lázaro. No describe lo que pasa después. Imagínense la reunión tan emotiva que tuvieron después Lázaro con sus hermanas Marta y María. Imagínense las reacciones de sorpresa de la multitud. Imagínense las experiencias de Lázaro después de muerto, contando quién sabe qué cosas. Pero Juan no nos habla de nada de eso. Juan baja el telón de la escena y no nos da más información. Y a veces también hay que saber leer las ausencias. A veces también hay que saber leer los vacíos. Juan
no quiso contarnos nada más. Juan no nos quiso contar acerca de eso sorprendente y esas conversaciones y esas alegrías y de posiblemente todo lo que se vivió después. Y es muy probable que hubiese también un propósito para ello. El milagro que acaba de narrarnos tiene una finalidad y es glorificar a Dios. Y es muy probable que, sabiendo Él cómo nos descentramos de fácil nosotros, pues nos descentremos mucho más fácil si nos quedamos en todo lo que viene detrás del milagro. Porque siempre nuestra atención se va para allá, se nos queda en la señal y nos come la curva peligrosa. Aquí Él no quiso hablarnos más de esa señal. Porque nuestro centro o el centro donde quiere que estemos es: yo soy la resurrección y la vida. El centro es que todos los que leen su evangelio puedan creer que Jesús es quien decía ser y que creyendo en Él como Mesías, como Señor y Salvador, tengamos vida eterna. Aunque este fuese el milagro cumbre del ministerio terrenal de Jesús, Juan lo dejó allí sabiendo que era simplemente una pálida o una pobre anticipación de lo que habría por venir. Tiempo después, un poquito de tiempo después, Jesús mismo resucitaría de entre los muertos. Lázaro resucitó con un cuerpo mortal, corruptible, un cuerpo que después se enfermó, un cuerpo que se envejeció, un cuerpo que volvió a morir. Pero Jesús resucitó como el conquistador de la muerte. Como nos dice la palabra, Jesús es las primicias de los que durmieron, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán glorificados. Por causa de esa resurrección, que es la más importante, la de Jesús, todos los creyentes, incluido Lázaro, recibiremos un día cuerpos glorificados e incorruptibles. Lázaro volvió a morir, pero solo porque Jesús resucitó, nosotros, nuestro destino eterno es distinto y en algún momento recibiremos cuerpos incorruptibles y glorificados. Para terminar, Pablo escribe en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 54. Cuando lo corruptible, nuestro cuerpo, se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte es derrotada. La muerte fue derrotada por Jesús cuando se acostó en la cruz y de aquel lugar, que era el lugar de mayor vergüenza, sacó la más grande de las victorias. De la cruz sacó la más grande de las victorias, derrotando a la muerte y dándonos vida eterna a nosotros. Él nos da la victoria, porque es la resurrección y la vida, y tiene todas las credenciales para probarlo. Aquí hay una evidencia clara y directa. Algunos ven el milagro, incluso creen que ocurrió. Incluso históricamente tienen pruebas o tienen argumentos de que pasó. Hay muchos que creen en este texto, creen que este texto dice la verdad. Hay muchos que incluso citan a partes de este texto de memoria, pero eso no es más que fe nominal. Tener una fe de manera nominal, una fe teórica. Creer en que este texto es verdad. La fe nominal acepta lo que se ha dicho. La fe nominal cree que este texto es verdad.
Así como tenían fe nominal, los que le preguntaron por qué no vino antes si sanó al ciego. Tenían fe, creían que había sanado al ciego, pero no es más que una fe nominal. Hay muchos que creen que esto fue verdad, pero se quedan allí, porque la fe real requiere iluminación. Por eso excede la razón. La fe real cree el texto y cree que es real, pero no solamente cree el texto, sino que le cree a Dios, le cree a quien lo dijo, le cree a quien lo hizo. No se trata de creer el milagro solamente, sino de ver lo que hay detrás de la cortina, lo que el milagro señala, lo que el milagro es una evidencia. Recuerden, esto es una señal milagrosa. Y una señal está para señalarnos lo importante. Es una evidencia. Y no se trata solo de creer la evidencia, sino de creer en aquello que es evidenciado. El significado real de este pasaje solo es accesible por fe. Todos pueden creer que Lázaro resucitó, pero solamente verán al que resucitó a Lázaro, solamente creerán en Jesús como Salvador y solamente la resurrección de Jesús los alcanzará para que en victoria puedan vivir una vida a los pies de Dios. Solamente esto se da por fe. No se trata de solamente creer el milagro. Cuidado con eso. Muchos escuchan, muchos estudian, muchos aprenden, muchos memorizan, muchos creen y tienen datos históricos de lo que pasó, pero no todos se encuentran con la resurrección y la vida. Aquel que es la resurrección y la vida es quien está siendo evidenciado a través del milagro. Esa es la pregunta que queda después de esto. Aquí ha quedado muy claro, evidenciado el poder de Jesús. Aquí queda muy claro que Él es la resurrección de la vida y que tiene las credenciales para probarlo. Hay una señal irrefutable. ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted cree que Él es quien dice ser? ¿Usted cree que Él es Señor y Salvador? Y si cree que es Señor, que está esperando para estar a sus pies como buen siervo, sabiendo que Él, en el amor que nos tiene, incluso nos dice, ya no los llamo siervos, sino amigos, porque somos hijos por adopción del Padre. ¿Usted cree en Dios y le cree a Dios? Pues crea la situación en la que usted está. Voy a leerles un texto y con esto cerramos la noche de hoy de la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 4. Nos narra la condición en la que usted y yo estamos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si usted es creyente, si usted le ha entregado su vida a Dios, esta es una descripción de la situación en la que usted está. Si usted ha resucitado con Cristo, entonces le dice el apóstol Pablo, busque las cosas de arriba, porque Cristo está allí arriba sentado a la diestra de Dios. Él es quien dijo que era. Él es Dios mismo. Era el Hijo de Dios. Y en este momento está sentado a la diestra de Dios Padre. Poned la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vamos a orar.